Habla Herbert W. Armstrong con las buenas noticias de El Mundo de Mañana. Y mis amigos, gran parte de estas buenas noticias están contenidas en una porción de la Biblia que está casi totalmente descuidada. Muy pocas personas lo miran. Al igual que ese tercio completo de su Biblia, casi un tercio de la Biblia que le está revelando las condiciones de este mundo hoy, las condiciones en las que vive, las condiciones sobre las que lee en los titulares de los periódicos, que escuchas en todas las transmisiones tanto de radio como de televisión. Continuamente las cosas que están pasando en el mundo y están afectando tu vida hoy y los eventos que van a suceder, que te van a afectar a ti y a los tuyos en los próximos años. Alrededor de un tercio de la Biblia está dedicada a eso. ¿Por qué no escuchas más al respecto? Escuchen, mis amigos, para que puedan entender un tercio completo de su Biblia que habla de las condiciones del mundo y de nuestros Estados Unidos, escriban para nuestro folleto Los Estados Unidos en Profecía, que les dirá dónde se nos menciona, es la llave que abrirá ese tercio de su Biblia. Mis amigos, no pueden entender la profecía bíblica a menos que tengan esa clave. Vas a encontrar aquí una verdad asombrosa que se ha ocultado a través de los siglos. No hay historia de ficción que hayas leído que sea tan extraña, tan absorbente, tan llena de suspenso como esta apasionante historia de la Biblia. Hace que la Biblia sea el libro más interesante que jamás haya leído, cuando llega a entenderlo. Y esto lo abrirá a su comprensión. Escribe para ese folleto para que puedas entender. Esto está hablando de nosotros y de nuestra gente. ¿Por qué no lees algo al respecto? ¿Por qué no sabes el significado de estas condiciones en esta tierra hoy? No puedes saberlo a menos que puedas entender lo que está revelando esa tercera parte de la Biblia, esa tercera parte sobre la cual casi nunca se predica. Esa es la tercera parte del que nunca oyes hablar a nadie. Esa es la tercera parte sobre la que la mayoría de ustedes nunca estudia o lee. Luego, esta otra porción que le dice dónde y qué ha estado haciendo Cristo. ¿Dónde ha estado? Por supuesto podemos saber dónde ha estado, pero muy pocos de nosotros sabemos lo que ha estado haciendo durante los últimos 1900 años. Escuchamos una pequeña predicación sobre lo que hizo durante 3 años y medio sobre la tierra. Escuchamos mucha predicación acerca de su persona, exaltándolo, ensalzándolo y deificándolo, lo cual es muy apropiado. Pero por lo general se le presenta como un Cristo muerto que fue grande, pero murió. No dicen mucho que el hecho de que resucitó de entre los muertos, que Dios Todopoderoso, el Padre en el cielo, lo levantó de entre los muertos, y que ahora es Dios mismo y está vivo para siempre y que ha estado en el trabajo por 1900 años. ¿Por qué no escuchamos algo sobre esto? Un libro de su Biblia está dedicado al trabajo, el oficio de Jesucristo ahora. Y ese oficio está ahí para ayudarte y para darte los descansos cuando los necesites y para librarte de tus pruebas y problemas cuando estés en ellos y los tengas, porque todo el mundo tiene. Él está allí para darte algo que necesitas y que la mayoría de ustedes no ha estado recibiendo. Ahora, estamos en la mitad del 7º capítulo, pero solo para que se hagan una idea, quiero volver al final del 6º capítulo para retomar el pensamiento aquí, comenzando con el versículo 17, Hebreos 6:17, en lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, porque este libro revela, amigos míos, que ustedes y yo somos los herederos de la promesa, sí hemos sido completamente conquistados por Dios, si realmente nos hemos arrepentido, si nos hemos rendido al gobierno de Dios, al gobierno de Dios sobre nuestras vidas total y completamente, que muy pocas personas tienen. Y sí, tenemos fe viva en Jesucristo como Señor y Salvador y amo y gobernante nuestro. Nuestro actual sumo sacerdote del que nos habla este libro como nuestro Rey venidero. Muy pocas personas saben algo acerca de Jesucristo como Señor y amo ahora, como nuestro sumo sacerdote ahora y como nuestro Rey venidero. Entonces,
Les estoy presentando a Cristo ahora mismo, mis amigos, en ese oficio actual, no un oficio antiguo de hace 1900 años, sino el oficio vivo actual, porque Cristo vive y es la cabeza de su iglesia. Esa es la iglesia que representó y a la que pertenezco. ¿A cuál pertenecen ustedes, amigos míos? A la iglesia a la que pertenezco no me uní, Dios me puso en ella. Dios me llamó de este mundo, me derribó, me llevó a una entrega completa. Él puso algo en mí por lo cual me hizo su hijo y me incorporó o bautizó o me puso en el cuerpo de Cristo, su iglesia. Que la iglesia que yo represento y ningún hombre es la cabeza de ella. Jesucristo es la cabeza viva, dinámica de ella y Él la dirige en todas sus actividades y en toda su obra. Y tiene una gran obra que realizar que es la mayor obra sobre la faz de la tierra hoy y el mayor privilegio que podría llegar a cualquier ser humano vivo. Y un número de miles de personas comparten conmigo es que al ser sus instrumentos en esa muy grande obra de llevar su mensaje vivo, su evangelio viviente para todo el mundo hoy. Ahora, somos entonces los mismísimos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Cristo es el heredero de todas las cosas. Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra le ha sido dado. Eso es lo que Él tiene ahora, el Cristo viviente que está vivo ahora para ti en el trono de su Padre en el cielo, donde Él está trabajando en una actividad dinámica para ti. Pero es algo que puede tener el beneficio solo si te entregas a Dios, si crees en la fe viva y vienes a Él por ella. Realmente tienes que venir a buscarlo para usted en el trono de su Padre en el cielo donde Él está trabajando en una actividad dinámica para usted. Pero es algo que puede tener el beneficio solo si se entrega a Dios, si crees en la fe viva y vienes a Él por ella. Ahora, en lo cual Dios queriendo mostrar más abundantemente, es decir, revelar para que entendamos a los herederos de la promesa, espero que eso los incluya a ustedes, mis amigos, porque somos coherederos con Cristo y somos engendrados de Dios como sus hijos. La inmutabilidad de su consejo lo confirmó con un juramento, Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo, que han buscado refugio para echar mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué esperanza es esa esperanza? El apóstol Pablo habla de esa esperanza cuando estaba en juicio por su vida. Mencionó que todo esto había surgido por lo que predicaba de su gran esperanza, la esperanza de la resurrección, de resucitar de entre los muertos, de ser transformado de mortal en inmortal, de humano en divino, precisamente como lo fue Jesucristo. Porque Jesucristo, nacido Hijo de Dios y por lo tanto verdadero Dios por resurrección, de entre los muertos, como leíste en el primer capítulo del libro de Romanos, fue simplemente el primogénito de muchos hermanos. Él es el pionero de nuestra salvación, como hemos estado leyendo aquí en este libro de Hebreos y se supone que debemos seguirlo. Es decir, lo seguiremos si nos hemos rendido completamente a Él, si creemos en la fe viva y si vencemos y crecemos en la gracia y en el conocimiento de Él, su conocimiento y en las cosas espirituales. En otras palabras, si desarrollamos y crecemos en carácter más y más como Él hasta que realmente absorbamos y recibamos dentro de nosotros mucho de Él, tanto de Dios, de los pensamientos de Dios, del carácter de Dios, de los caminos de Dios, de su poder, de su espíritu, de su amor, todo su carácter y atributos que Él inculcará dentro de nosotros si cedemos y si lo deseamos y buscamos lo suficiente como para que finalmente volvernos santo. Porque Dios mismo pone esa santidad dentro de nosotros. La santidad solo puede venir de Dios, no de ti. No puedes originarla, no puedes crearla. No hay nada santo en ti. Y sin embargo, debéis volveros santos, porque sin santidad nadie puede ver al Eterno. Ahora bien, esa es la esperanza, que naceremos como Él, y seremos coherederos con Cristo, que es heredero de todo, si desarrollamos y crecemos en carácter más y más como Él hasta que realmente absorbamos y recibamos dentro de nosotros mucho de Él. Ahora bien, esta esperanza que tenemos es un ancla del suelo
segura y firme y que entra en lo que está dentro del valle. En otras palabras, al mismo trono de Dios, donde el precursor por nosotros entró, Jesús mismo. Ahora, ven al sumo sacerdote entrando detrás del valle que está en el lugar santísimo, que es un tipo de entrando en el trono mismo de Dios que literalmente está arriba en el cielo. Era meramente el tipo de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, después que resucitó de entre los muertos, ascendiendo al cielo, al trono mismo de Dios, y ascendió al trono muy íntimo de Dios que fue representado entrando en el lugar santísimo. El lugar santo por el tabernáculo que tenían en el templo de Jerusalén en los tiempos del Antiguo Testamento. Cristo ha entrado allí, en el mismo trono de Dios. Ahora, nótelo. ¿Saben? En el reino de Dios, mis amigos, en la forma de gobierno de Dios, es bastante diferente de lo que conocemos en esta tierra y nuestra civilización humana. Aquí, el que gobierna es el amo del pueblo y se enseñorea de él. No importa si está en una posición de gobierno, o si es simplemente un jefe en un lugar de negocios, o lo que sea, o si es una mujer que emplea sirvientes en su hogar. Tal mujer dará órdenes a sus sirvientes, y ella es muy severa, espera que la obedezcan, y no solo espera que obedezcan, sino que espera que la sirvan y la atiendan. Ella no les sirve, tiene que pagarles salarios porque no va a poder retenerlos si no lo hace. Y quizás muchas de estas mujeres severas que han tenido sirvientes en sus casas no habrían pagado ningún salario si hubieran podido salir de eso. Así es la naturaleza humana. No hemos tenido la oportunidad de ver la naturaleza humana trabajar de esa manera porque la competencia y el hecho de que podrían haber conseguido un trabajo en otro lugar lo ha impedido. Pero esa es la naturaleza humana. Un hombre en los negocios que emplea a otros generalmente espera que lo sirvan y lo atiendan y cumplan sus órdenes y hagan lo que él quiere que se haga. Pero no es así en el reino de Dios. Jesús dijo: el que será el mayor entre vosotros, en otras palabras, el gobernante, será el servidor de todos. Ahora, Dios mismo lleva a cabo eso y Cristo ahora lo está llevando a cabo. Cristo Jesús es nuestro Señor y Maestro, pero también es nuestro siervo. Y Él está allí no solo para gobernarnos, sino para gobernarnos para nuestro bien y para servirnos como nuestro mayor servidor. Ahora, les estoy aquí hablando desde el estudio de radio en Ambassador College. Está, sin duda, es una de las secciones más hermosas en Pasadena, California. No conozco ninguna ciudad más hermosa que Pasadena. Es una ciudad cultural, es una ciudad encantadora. Y aquí estamos en esta famosa y hermosa sección de la antigua Avenida del Sur de Los Naranjos. Hermosos jardines, todo es hermoso aquí. Algunas de estas hermosas y majestuosas mansiones millonarias todavía siguen en pie y algunas de ellas todavía están en muy buen estado arriba y abajo en la avenida South Orange Grove, aquí en Pasadena. No conozco ninguna ciudad más hermosa que Pasadena. Es una ciudad cultural, es una ciudad encantadora. Ahora bien, prácticamente todas estas casas tienen su dependencia de servicio. Pero, amigos míos, les está resultando muy difícil conseguir sirvientes. La gente adinerada de hoy ya no está construyendo estas grandes casas de 18, 20 y 50 habitaciones, estas grandes mansiones. Simplemente ya no las construyen así. Y una de las principales razones por las que encuentras a las personas ricas de Estados Unidos, las personas que han hecho sus millones o los han heredado uno u otro, ¿por qué están construyendo estas grandes mansiones como solían hacerlo? Al menos no tanto, de hecho. No creo saber de ninguna gran mansión que se haya construido recientemente. Sé que ha habido algunas, simplemente no sé dónde están. Pero la razón, amigos míos, es porque ya no pueden conseguir sirvientes. Pero el punto al que quiero llegar, mis amigos, es este. Hay un sirviente, un poder divino sobrenatural que cada uno de ustedes puede tener y no tiene que pagar ningún salario ni nada. Bueno, tienes un precio que pagar. El precio que tienes que pagar es la sujeción de tu propia voluntad y tu propia terquedad testaruda. Tendrás que renunciar un poco a eso y al deseo de salirte con la tuya cuando tu propia manera es incorrecta. De hecho, si tu camino es correcto, entonces también es el camino de Dios. Tendrías que renunciar a esa parte, pero
es esa parte de tu camino que todos parecemos anhelar y desear y está mal, y tendrás que renunciar a eso. Y tendrás que dejar que te gobierne el Cristo que es dueño de este trono de Dios en el cielo alto. Pero te va a gobernar para tu bien porque es tu siervo. Yo no creo que nuestras mentes puedan comprender lo que estoy tratando de superar. Lo que estoy tratando de decir es que Él no solo es el soberano y cuando venga a gobernar este mundo lo va a gobernar con vara de hierro. No va a haber ningún no o sí, de todos modos, excepto en la forma en que Él lo dice. Y sin embargo va a gobernar por el bien de todo el pueblo y en amor y en caridad y en misericordia y nada más. Ya sabes, la naturaleza humana no es así y los humanos no gobernamos así, ¿verdad? Me pregunto si podemos darnos cuenta de cómo Cristo va a gobernar cuando venga. Bueno, esa es la forma en que Él está gobernando ahora. En el cielo, en el mismo trono de Dios, gobernando sobre aquellos que voluntariamente se someten a ese gobierno. ¿Quiénes realmente se arrepentirán y llegarán a ver cuán sucios, podridos, pecaminosos, malvados y equivocados han sido? Y se aborrecerán a sí mismos hasta que estén dispuestos a querer cambiar e ir por el otro camino y quieran venir a ese camino que es propio, ese propiciatorio que es también el asiento gobernante de Dios, el Padre, en el cielo, donde Él es nuestro sumo sacerdote, y déjalo ser tu gobernante, pero también como tu sacerdote. Él está allí para interceder por ti, y Él está allí como tu ayudante, y Él está allí como tu siervo, y Él está allí para darte sabiduría donde te falta. Y la sabiduría es simplemente la capacidad de tomar una decisión correcta, de la manera correcta, y eso siempre significa lo mejor para ti. Bueno, ahora Cristo es hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y luego se presenta Melquisedec y hemos estado analizando eso. Melquisedec quedó sin padre, sin madre, sin descendencia. Él siempre ha existido. Él es inmortal. Tiene una vida sin fin, lo que significa que es inmortal. Él nunca morirá. Él es un sumo sacerdote continuamente y sin embargo durante el tiempo desde Moisés hasta Cristo teníamos una nación de Israel y ellos tenían un sumo sacerdote que era un sumo sacerdote humano, un hijo de Leví. Ahora durante ese tiempo se hizo un cambio en el sacerdocio. Ahora, ya que Melquisedec permanece sacerdote continuamente, él era el verdadero sumo sacerdote por encima y por encima de todo. Pero la gente, ellos no tenían el Espíritu de Dios y no tenían contacto espiritual, excepto los profetas y a través de los profetas. Y entonces tenían que tener un sumo sacerdote humano que pudiera ver aquí en la tierra. A pesar que Melquisedec, cuando el hecho real siguió siendo un sumo sacerdote, hubo un sumo sacerdote humano establecido sobre la nación humana física de Israel. Los diezmos iban a ese sumo sacerdote. Antes los diezmos se habían ido por la ley de Dios, ya que Abraham había obedecido la ley de Dios y pagó los diezmos a Melquisedec. Pero ahora iban a ese sacerdocio humano que tenía una misión de tipo físico que realizar. No predicaban el evangelio, no tenían un ministerio espiritual, tenían un ministerio físico de matar corderos y machos cabríos y una cosa y otra para los sacrificios, de llevar a cabo los diversos rituales, las ordenanzas carnales, las ofrendas de carnes y bebidas, los rituales de la ley de Moisés. Esos rituales, mis amigos, fueron dados como un trabajo duro para ser realizados y ellos hicieron una buena parte de ese trabajo. Eran una ronda constante de deberes, mañana, tarde y noche, todos los días del año con cosas especiales en cada sábado. Otros deberes y sacrificios especiales y ofrendas de comida y bebida, cada vez que había luna nueva en el cielo y otros en cada día santo anual que Dios le dio a su pueblo. Ahora tenían los 10 mandamientos, que es una ley espiritual, pero no pudieron guardar esa ley en el espíritu. Todo lo que podían hacer era mantenerlo de acuerdo con la letra, y para ayudarlos a guardarlo de manera física según el rigor de la letra, se les dieron estos deberes físicos, y el sacerdocio, el ministerio no era predicar sermones espirituales de salvación ni nada por el estilo.
Ellos no fueron al mundo y predicaron el Evangelio. Se les prohibió ir a otras naciones del mundo, simplemente ministraron de esta manera física, y todos los patriarcas de los hombres que tenían casas grandes tenían levitas o sacerdotes, ministros dentro de su propia propiedad, en sus propios hogares, atendiendo a esa gran familia. Bueno, ahora desde la época de Cristo el sacerdocio ha vuelto a cambiar. Jesucristo trajo el Evangelio. Jesucristo dijo a los apóstoles: os conviene que yo me vaya. Él predijo el hecho de que moriría para pagar la pena de nuestros pecados, y nadie podía reconciliarse con Dios, nadie podía recibir el Espíritu Santo sino de alguna manera que no se explica cómo lo hicieron los profetas. De lo contrario, no se ofrecía el Espíritu Santo de Dios y la salvación como se ofrece hoy. Y Jesucristo dijo: os conviene que yo me vaya. Si no me fuera, es decir, al trono de su Padre en el cielo, el otro Consolador, el Espíritu Santo, no vendría. En otras palabras, nadie podía convertirse. Nadie podría convertirse realmente en cristiano, porque nadie es cristiano hasta que ha sido cambiado, convertido, recibido el Espíritu Santo de Dios, y ahora están siendo guiados por el Espíritu de Dios, que en un sentido realmente, literalmente, viene dentro y cambia totalmente la mente. Cambia toda la dirección de la mente y de sus conceptos y de su pensamiento en todos los sentidos. Y entonces no somos carnales, sino ahora somos espirituales. Bueno, eso fue un cambio completo. Esa es la diferencia entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento, de la cual Jesucristo es la cabeza. Cristo dijo: edificaré mi iglesia. Entonces no estaba edificada cuando Él lo dijo, cuando Él no estaba en la tierra. Esa es una iglesia diferente a la iglesia de Israel o la congregación de Israel que se llama en el Antiguo Testamento. Iglesia de Israel. La misma cosa. También podrías llamarla la iglesia de Israel, pero esa era una iglesia nacida de la carne. Las personas nacían de esa iglesia por un nacimiento físico. Ahora, ¿cómo vino el sacerdote? Ellos vinieron por un nacimiento físico, pero ahora Cristo, al nacer de nuevo de entre los muertos por una resurrección, se hizo hijo de Dios y ahora es elevado al mismo rango de Melquisedec. Ahora bien, puesto que Melquisedec permanece continuamente como sumo sacerdote, en realidad Melquisedec es el que se hizo carne y habitó entre nosotros, y que era Dios con nosotros, y era el Hijo de Dios en el hecho de que Dios era su único Padre y María era su madre. Él era humano y sin embargo también era de origen divino, y Él fue aquel por quien Dios hizo los mundos, y Él dio su vida por nosotros, y Dios lo resucitó de entre los muertos. Ahora, ahí está, y es así de simple y sin embargo también parece bastante complejo. Ahora, siendo cambiado el sacerdocio en el versículo 12 del capítulo 7, también es necesario que se haya hecho un cambio en la ley, porque aquel de quien continuando ahora, Hebreos 7:13, porque aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie asistió al altar, en otras palabras, no la tribu de Leví como si hubiera sido de Moisés para Cristo, Hebreos 7:14, porque es evidente que nuestro Señor brotó de Judá. Él era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví, de la cual tribu Moisés no habló nada acerca del sacerdocio. Así que esto no tiene nada que ver con la dispensación mosaica, la reemplaza. Hebreos 7:15, porque es aún mucho más evidente que a la semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote. Ahora fíjense, después de la semejanza de Melquisedec, atrás aquí al principio dijo que Melquisedec tenía ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, el sacerdote permanece para siempre. Ese era el versículo 3, Hebreos 7:3. Así que ven la semejanza. Se levanta otro sumo sacerdote según el rango u orden o semejanza de Melquisedec, que no es hecho según una ley de mandamiento carnal, sino según el poder de una vida eterna, Hebreos 7:15-16. Permítame leer que en la traducción de Moffat, ese versículo 15, esto se vuelve más claro cuando surge otro sacerdote parecido a Melquisedec, uno que se ha convertido en sacerdote por el poder de una vida insoluble,
y no por la ley de un mandato externo. Porque el testimonio de él es ahora, ves que los levitas fueron hechos sacerdotes por la ley de un mandato externo y por un nacimiento carnal. Pero Cristo no es hecho sacerdote por ese tipo de ley. Ahora, fíjense de qué ley está hablando ahora. El testimonio de él es tú eres sacerdote para siempre con el rango de Melquisedec. Hebreos 7:17. Se deja de lado un mandato anterior. Ahora, ¿qué mandó? Pues que el sumo sacerdote tenía que hacerse uno por este mandamiento o esta ley de que el sacerdote sería un hijo de Leví, porque Cristo no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. De modo que el mandamiento anterior, la ley de un mandamiento externo, como está allí en el versículo 16, Hebreos 7:16, se deja de lado por su debilidad e inutilidad, porque la ley, refiriéndose ahora a toda la ley de Moisés, la ley ritualista, la ley de los rituales y de los sacrificios y las ofrendas de comida y bebida, la ley física, que les fue dada para inculcarles el hábito de la obediencia. La ley no hizo nada perfecto. Era un maestro de escuela para llevarlos a Cristo, y ahí se introduce una mejor esperanza por medio de la cual podemos acercarnos a Dios. Esa esperanza es la esperanza de la resurrección. No tenían esperanza de eso, mis amigos, bajo el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos esa esperanza, porque podemos arrepentirnos y podemos reconciliarnos con Dios, porque Cristo ahora ha muerto para pagar la pena por nuestros pecados y en nuestro lugar. Ellos no tenían un Salvador que hubiera muerto para pagar la pena de sus pecados hasta ese momento. Pero podemos reconciliarnos con Dios, podemos recibir su Espíritu, podemos ser engendrados de sus hijos y podemos tener esa gran esperanza de nacer en la misma familia de Dios. Esa es una esperanza, mis amigos, que nunca se extendió al pueblo bajo el sacerdocio levítico en los tiempos de Moisés, para que podamos crecer cerca de Dios. Una mejor esperanza, versículo 20. Hebreos 7:20, porque no era promesa aparte de un juramento. Los sacerdotes anteriores se convirtieron en sacerdotes sin ningún juramento, Hebreos 7:21, pero tiene juramento de parte del que le dijo, el Señor ha jurado y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, y como se ha dicho aquí en versículos anteriores, del rango de Melquisedec. Y esto hace que Jesús sea fiador de un pacto superior, el nuevo pacto que es tan superior al antiguo porque tiene promesas eternas, las promesas de vida eterna, la promesa de salvación que no tenían bajo el antiguo pacto. Ahora, ¿no ha escuchado siempre la enseñanza de que ellos fueron salvos por obras en el antiguo pacto y nosotros somos salvos por gracia? Oh, mis amigos, ¡qué barbaridad! ¿Cuándo despertaremos? ¿Cuándo sabremos la verdad? No teníamos salvación, simplemente tenía promesas físicas y materiales que se convertirían en la nación más grande de la tierra si hubieran obedecido a Dios. Tenemos las promesas de una vida sin fin, vida eterna en salvación.